Dios, hermanas y hermanos. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística en nuestra parroquia de Santa Filomena. Nos da mucho gusto tenerlos de nuevo aquí presentes alrededor de la mesa del Señor. Hermanos, debido a que el número de infección por el coronavirus sigue incrementándose, les pedimos por favor a toda la congregación que no canten durante la misa. Solo el cantor proveerá los cantos para la misa. En el Evangelio de hoy, Jesús enumera varias cosas que tal vez debemos corregir para poder aceptar los dones que Él tiene preparados para nosotros. Dice que podríamos ser tierra poco profunda o tierra pedregosa. Puede que nos ahoguen las zarzas. Sin embargo, Jesús nos invita a escuchar y a recibir su palabra para que ella penetre en lo más profundo de nuestros corazones y nos comunique su vida sobreabundante. Por eso, hermanos, antes de comenzar nuestra celebración, les invitamos a que hagamos un momento de silencio para que con un corazón manso y humilde reconozcamos al Señor al partir el pan. Por favor, pongámonos de pie para darle la bienvenida a nuestro celebrante. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente estamos reunidos aquí los discípulos del Señor Jesús, que reunidos y congregados alrededor de su palabra y de la Eucaristía, juntamos el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que son esenciales en nuestra celebración. Hoy el Señor nos invita a meditar un poco más en cómo debemos escuchar la palabra para que la palabra de hecho tenga fruto en nuestras vidas. Porque de la misma manera que la Eucaristía alimenta nuestra vida espiritual, la palabra de Dios iluminando nuestra mente y corazón nos fortalece también para nutrirnos en la fe y así ser capaces de recibir la gracia del Señor. ¿Y cuál es el fin? Que demos fruto en abundancia, que experimentemos abundantemente la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, a la hora de comenzar, ahora vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a pedir perdón por todos nuestros pecados. Señor, tú que vienes a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que nos invitas a convertirnos para experimentar tu misericordia, Cristo, ten piedad. Y tú que nos invitas a perdonarnos como tú nos has perdonado, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, les invito a sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos. De la tierra la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Preparas los trigales, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Preparas de la tierra de esta forma, riegas los surcos igual a los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esta gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por la voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos.
El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en la tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60, y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Antes de comenzar la celebración, quisiera invitarles a todos los que estamos aquí presentes, que hoy por casualidad tal vez somos un numerito más grande de lo que usualmente estamos teniendo debido a la pandemia. Sin embargo, sé que nos hemos acostumbrado a ver las misas televisadas o tal vez pasado al vivo en el YouTube o a través de la página Facebook que tenemos. Y por lo tanto no es que nos exijan en casa el participar directamente. Por lo tanto nos acostumbramos más, como quien dice, a estar presentes, pero se nos olvida que en la misa es bueno también que estemos muy activos, porque al Señor le encanta oír nuestra voz. Estoy seguro que cuando nos reunimos todos en comunidad, o mejor dicho en familia, el día de Acción de Gracias, o para el cumpleaños del papá, de la mamá, o de los esposos, o de los hijos, pues siempre hay mucha algarabía, ¿verdad? Y sobre todo, a mi papá es uno que ya tiene 89 años, pero cuando nos ve en casa y nos ponemos a reír, a decir chistes, él que tiene muy buen sentido de humor, aún a sus 89 años se ríe con nuestras tonterías, ¿no? Y las bobadas que decimos muchas veces. Pero sobre todo, lo interesante es oír la risa y la alegría de la familia en casa. Por lo tanto, queridos hermanos, intentemos ahora participar de lleno. Cuando hay que decir amén, que se oiga. Cuando hay que decir, responder a una de las palabras o las oraciones del credo, el santo, que se oiga. Y si alguno quiere decir gloria a Dios, bueno, que nadie se moleste tampoco, ¿verdad? Pero de todo lo bonito es poder entre todos nosotros en un momento dado compartir y participar en la misa, que es diálogo con el Señor. Ese es el fin de la liturgia. La liturgia, que es madre y maestra, nos enseña a cómo orar delante de Dios comunitariamente y personalmente para que haya ese intercambio y ese diálogo con Dios. En ese contexto creo yo que es bueno comenzar nuestra reflexión de hoy, o la homilía, que es cómo podemos nosotros cada día crecer más en esa relación íntima con el Señor y en un diálogo que nos lleva a tú, cara a cara, en un trato interpersonal y una interacción relacional con Dios. En pocas palabras, de la misma manera que se nos invita a que tengamos una relación con Dios en la Eucaristía y a nivel personal, también la tenemos que tener cuando escuchamos la palabra de Dios. Resulta que después del Vaticano II, que fue por ahí por el 1963 al 65, que fue cuando vinieron los grandes cambios en la Iglesia, dos cosas quedaron muy claras como nos presenta la Constitución sobre la liturgia. Y nos dice que a la hora de celebrar la misa o la Eucaristía hay dos momentos importantes que constituyen uno. Uno es la mesa de la palabra, otra es la mesa de la Eucaristía. Y nos dice la Constitución y también el Catecismo de la Iglesia que deberíamos tener la misma
reverencia que tenemos por la Eucaristía hacia la palabra también. Es verdad que cuando comparamos y decimos sí, pero es que el Santísimo o la Eucaristía es un sacramento donde está Jesús totalmente presente. Pero a la vez nos enseña el Catecismo de la Iglesia y también la Constitución sobre la liturgia del Vaticano II que la misa, aunque no sea un sacramento, es un sacramental, en el cual Dios mismo, Jesús, habla con nosotros y quiere llegar a nuestras vidas y nuestros corazones a través de la palabra. Por lo tanto, en un momento dado, Jesús, Dios, es la persona presente detrás de la palabra que escuchamos y leemos. Tal dice así que el mismo Vaticano II, la Constitución, dice más adelante: cada vez que leemos la palabra de Dios, escuchamos a Dios que nos habla. Yo lo interpreto de esta manera: cada vez que leemos el Evangelio, el mismo Jesús habla con nosotros como habló con los discípulos. Por lo tanto, por esta misma razón, deberíamos tener la misma reverencia hacia la palabra de Dios, porque la palabra de Dios está puesta como un medio por el cual se nutre nuestra fe. Sí, cuando comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo Jesús nos dirá en un momento dado: quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, es el Señor que a través de su palabra también está nutriendo nuestra fe. Tal es así que el mismo Pedro le dice en un momento dado también a Jesús: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Por lo tanto, la palabra de Dios tiene un papel importantísimo, porque es el mismo Señor quien dialoga con nosotros y nos invita a entrar en esta relación interpersonal con Él, donde el mismo rostro del Señor se nos revela y nos abre el corazón para poder tener este intercambio con nosotros. Una vez dicho eso, aquí es donde conectamos hoy con el Evangelio. Si nos dimos cuenta, en el Evangelio de hoy, Jesús nos está hablando de la parábola del sembrador que sale a sembrar. Y mientras está sembrando, dice que la semilla cayó una a la vera del camino, donde vinieron las aves y se los comieron. Otra cayó sobre piedra y al no tener suficiente espacio o terreno para poder echar raíces, cuando vino el sol se secó. Otra cayó entre los arbustos que la ahogaron, pero otra cayó sobre tierra buena o fértil, que al acogerla dio el 30, el 60 y el %. Y lo interesante es que dice: quien tenga oídos que oiga. Esta es la clave. Ahí es donde el Señor Jesús nos pide cuál es la actitud necesaria para que la palabra de Dios tenga ese efecto en nosotros y dé fruto. El que tenga oídos que oiga. Es la disposición que deberíamos tener. Venimos de la misma manera hambrientos por la Eucaristía, pero tenemos que venir también hambrientos por la palabra de Dios, y eso supone una actitud de escucha. Sin embargo, para llegar a esa actitud de escucha, tenemos que ir pasando por las distintas fases de lo que implica la relación cuando nos ponemos a escuchar a otra persona que tiene algo importante que decirnos. Y eso es justamente lo que esta parábola nos viene a dar. ¿Cuál es el proceso que tiene que pasar de la mente al corazón y a nuestra alma, que la palabra tiene que recorrer para que realmente dé el fruto que debería dar? Y en primer lugar, cuando dice que el sembrador salió para sembrar por todos los caminos, Jesús es ese sembrador que siembra la semilla de su palabra. Si recordamos, cuando Jesús empieza su ministerio, dirá: conviértanse y crean en el Evangelio, porque el reino de Dios está con ustedes. Y dice después en los Evangelios que Jesús se pasó el tiempo predicando, enseñando y sanando. Por lo tanto, el hecho de ver a Jesús, que es ese sembrador, la palabra de Dios hecha carne, que viene al mundo y viene anunciando la buena nueva del Evangelio, sembrando su palabra para que esta palabra dé el fruto que quiere el Señor, y es que tengamos vida en abundancia. Sin embargo, tenemos que ver cuál es el terreno en el cual el Señor hoy también continúa sembrando esa semilla. ¿Y quién es ese terreno? Tú y yo. Pero depende qué tipo de terreno somos nosotros. Y comienza Jesús: al pasar, vino un terreno, pasó, y alguna de la semilla cayó en la vereda. Es interesante, no sé si ustedes tienen esa experiencia cuando nos reunimos con nuestras familias. Me acuerdo yo un año, 2 o 3 atrás, con mis sobrinos que estaban un poco más jóvenes entonces, ya están entrando en el colegio, en la universidad.
pues noté que estábamos en la mesa y mientras estábamos hablando los adultos, los niños estaban con su teléfono cada uno, totalmente distraídos, ajenos, ¿no? Y en un momento dado le digo yo a mi hermano, oye, ¿no crees tú que sería bueno decirle a los chicos que tendrían que estar más atentos a las conversaciones y poner los teléfonos a un lado? Me dice mi hermano, sí, tienes toda la razón y eso está siendo un problema para nosotros, así que también nosotros creo que vamos a tener que dialogar con ellos. Pero no solamente son los niños, muchas veces incluso nosotros. Ya hoy en día, donde quiera que va, todo el mundo está en su rinconcito con su teléfono totalmente absorbido. Vivimos en una sociedad en la cual estamos totalmente distraídos. Nuestra mente está totalmente capturada y yo diría secuestrada por los medios de comunicación y lo que es la cibernética. Entonces cada uno con su teléfono, cada uno con su iPad o lo que quieras llamar, cada uno con su computadora, la misma televisión, incluso cuando vamos afuera lo único que vemos es información por todas partes, carteles que nos están distrayendo y capturando nuestra mente y nos llevan en un momento a alienarnos de nosotros mismos, a despersonalizarnos y a quitarnos el gran don que nos hace persona y nos diferencia de todos los demás, de las demás especies de esta tierra, y es nuestra capacidad de relacionarnos. Por lo tanto, ¿qué sucede con esto? Que yo creo hoy que si interpretamos esto a la luz de nuestra realidad, ahí es donde los pájaros vienen y se llevan cualquier mensaje que nos venga. Sobre todo cuando nos damos cuenta que la palabra de Dios no es información, es una persona viva, el Dios vivo y real, el Señor resucitado que quiere dialogar con nosotros hoy. Pero si nosotros venimos a misa con nuestra mente secuestrada, significa que no tenemos la disposición para poder escuchar la palabra de Dios como toca. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí recuerdo que estando en el seminario, cuando se me olvidaba algo, me decía un compañero, oye, pareciera que tuvieras la cabeza llena de pájaros. Pues yo diría, eso es justamente lo que nos pasa. Si no vamos con cuidado, andamos con la cabeza llena de pájaros, que se comen todo lo que podemos oír, y cuando venimos a misa, tal vez porque no tenemos esa actitud de atención, de estar centrados a la escucha, se nos olvida incluso qué es lo que dice la palabra de Dios. Mi madre, antes de preguntarme, ¿se fueron a misa? Sí. ¿De qué habló la palabra hoy? De que Jesús es bueno. ¿Qué más? ¿De qué color era el vestido del sacerdote? Creo que verde. Ok. Pero si nos preguntaran de qué fue el evangelio, que Jesús es bueno y que nos quiere. Y ya con eso nos salimos con la nuestra. Entonces, queridos hermanos, ahí es donde viene la cuestión, que importante es, venir a misa no es un cumplimiento externo. Venir a misa es venir a encontrarnos con el Señor, que quiere entablar una relación personal a través de su palabra y que tiene una gran noticia para cada uno de nosotros. Una noticia que responde a los deseos y a las aspiraciones más profundas del corazón humano, tu corazón y mi corazón, para que encontremos la alegría hoy y para siempre. Entonces, esa es la invitación donde el Señor hoy nos invita a tener esa actitud. Otro punto que toca aquí el Señor también es cuando dice, y esa semilla en un momento dado puede caer sobre piedras. A mí me llama mucho la atención que a veces nos pueden pedir ayuda, y entonces digo, sí, nos pueden ayudar, pero ¿sabes qué? Sería bueno que miráramos por qué lo queremos hacer. Y dice, no, padre, no me complique la cosa, sencillamente dígame lo que tengo que hacer y ya está. ¿Para qué complicar las cosas? Vivimos en un mundo hoy que todo es tan práctico, que lo único que nos interesa en un momento dado es saber cómo funciona la mecánica, lo que está detrás de las cosas. ¿Para qué? Para que entonces podamos hacer lo que tenemos que hacer y ya está, sin complicarnos mucho la vida. Recuerdo que estando en el seminario me tocaba trabajar de plomero, y al estar de plomero, créanmelo, pues me dijo un compañero, un hermano de la comunidad que era ingeniero industrial, y me enseñó muchísimo. Y me dice, mira, si quieres arreglar las cosas de una manera eficaz, lo más importante es que entiendas cómo las cosas funcionan. Y si te implica tener que desbaratar lo que estás arreglando, desbarátalo hasta el último tornillo. Lo único que acuérdate cómo lo tienes que volver a poner otra vez de nuevo, ¿no? Acuérdate de cómo volver a ponerlo todo de nuevo. Pues, no les digo cuántas veces se me olvidó.
Y lo arreglaste, sí, pero a mí me ponía otro, que no se dieran cuenta que lo había fregado, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces la cuestión es, hasta que aprendes cómo funcionan las cosas, entonces entiendes las cosas. La palabra de Dios no es solamente información, y además no es sencillamente oírla y ya está. Es poder entender la palabra y rumearla, masticarla, meditarla, reflexionarla y entender el mensaje que nos trae en un momento dado, para que entonces no nos quedemos en la superficie, sino que ahondemos en el misterio de fe que la palabra de Dios nos está revelando. Y ese misterio de fe no es otra cosa que el rostro de Dios que se quiere revelar. El rostro de Dios que se quiere revelar a cada uno de nosotros y revelarnos no solamente su amor, la sonrisa y la alegría de poder tener este intercambio con nosotros. Por lo tanto, queridos hermanos, no es tan importante entender que no seamos como la piedra donde cae la semilla, que no tiene terreno, echa raíces y sencillamente después se muere porque no encuentra lugar donde echar raíces en nosotros. Por último, también la palabra de Dios puede ser, como dice él, cuando cae en el arbusto y en un momento dado se ahoga porque no encuentra lugar como respirar la palabra, echar raíces y crecer. Yo digo, ¿cuántas veces nos encontramos con personas que intentamos tener una relación con ellos o que tal vez en un momento dado queremos conectar y entendernos y nos damos cuenta que la comunicación es imposible porque cada uno tiene su propio interés? Yo creo que eso lo verán ustedes a veces cuando tienen diálogos los esposos que no se entienden. Quizás los novios, los hijos, los hermanos, las familias, tal vez los compañeros de trabajo, cuando queremos conectar. Y qué difícil es, ¿por qué? Porque cada uno tiene su propia agenda y su propio interés, ¿verdad? Lo mismo puede pasar cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Si el corazón tiene otros proyectos, otras prioridades, otros deseos, otras aspiraciones, dinero, fama, poder, casas, yo qué sé, todo el montón de cosas que el mundo nos ofrece, y no queremos poner al Señor en el centro de nuestra vida, evidentemente que la palabra no va a encontrar cabida en nosotros. Ese es el arbusto que ahoga la semilla, al no encontrar cabida en nosotros la palabra de Dios. Y lo triste es que no nos damos cuenta que si detrás de la palabra está la persona de Dios, entonces Dios mismo no encuentra cabida en nosotros, porque no le damos el lugar que le corresponde. Por lo tanto, en un diálogo, qué importante es que le abramos. ¿Qué puede ser uno de los mayores problemas que encontramos en la comunicación? Tal vez el esposo con la esposa con el esposo, los hijos con los papás con los hijos, los hermanos con los hermanos o hermanas, o como sea, es cuando sentimos que queremos hablar con alguien y no nos acogen, no nos dan ese espacio, no nos abren el corazón, no nos escuchan y no experimentamos que tienen un interés. Y ahí es donde ahogamos no solamente la palabra de aquel que me está hablando, sino que incluso repudiamos a la persona. De la misma manera, si no vamos con mucho cuidado, también podemos nosotros repudiar al Señor. Y por lo tanto, ¿cuál es la condición que nos pide el Señor? Que seamos ese terreno fértil. Ese terreno, cuando vas a sembrar algo, qué importante es romper la tierra, deshacer la tierra y hacer un hoyo profundo, quitar todas las piedras, dejar el terreno limpio y en un momento dado suelto y fértil, para que al caer la semilla la tapas, le echas agua y de repente fíjate cómo sale la mazorca. Y de un grano de maíz te salen 5 mazorcas, te da fruto abundante. Te sale el 30, el 60 y el 100. De la misma manera, la palabra de Dios tiene que encontrar en nosotros una mente abierta, un corazón bien dispuesto y un deseo ardiente, no solamente de escucharla, de recibirla y dejar que esa palabra toque hasta lo más profundo de nuestro ser, donde al meditarla calienta nuestros corazones, nos damos cuenta que responde a lo más profundo de nuestra búsqueda interior por la alegría, la felicidad y el sentido de la vida, y de repente nos damos cuenta que esa palabra se vuelve el instrumento por el cual Dios toca nuestra vida y nos toca con su gracia. Nos toca con su gracia. Mi familia, sabrán ustedes, son evangélicos. El único perdido soy yo. Soy el católico. No, me quieren mucho y me entienden y me respetan. Sin embargo,
fíjense que los protestantes o los evangélicos, sin crítica, yo valoro muchísimo porque gracias a ellos me convertí yo, porque fueron capaces de predicarme y me predicaron con poder, con ardor, con pasión y con mucha fe, y eso fue lo que tocó mi vida. Y siempre lo digo, si soy cura se lo debo a los evangélicos, no a los católicos. Y fíjense que la palabra de Dios es la única fuente de fe que tiene. Nada más. Cuando se reúnen es a cantar y a oír una buena predicación. Y esa palabra les llega tanto que ves el fruto, cambio de vida, conversión, un deseo, un amor a Dios tremendo, un deseo de vivir el Evangelio y sobre todo de comunicar la alegría de tener a Cristo en sus vidas. Yo a veces me pregunto, ¿y nosotros cuando venimos a misa, escuchamos la palabra de Dios, nos hablan de Jesús, al salir de aquí salimos con el corazón lleno y rebosante porque hemos recibido a Jesús a través de su palabra y ahora en un momento en la Eucaristía? Y cómo eso me ha tocado y me ha cambiado la vida, que no solamente me llena de sentido, de alegría, de felicidad, sino de un ardor y un deseo de comunicar a Cristo a los demás, de cambiar mis actitudes, mi comportamiento, mi manera de ser, mi manera de actuar, mi manera de relacionarme, incluso mi manera de vivir, mi manera de trabajar y mi manera de manifestarme ante los demás. ¿Cómo es que eso a mí me mueve de verdad? ¿Cómo estuvo la homilía hoy, muchachos? Ay, el padre Franco otra vez habló más de media hora. Y digo yo, bueno, pues ni modo. Padre, no hable tanto. ¿Cómo cuánto tiempo quieres que hable? 5 minutos está bien. Digo, tú eres uno de esos. Entonces, queridos hermanos, es entender el valor y el lugar de la palabra de Dios. Y el mismo Jesús nos lo dice, para que tengamos vida en abundancia, para que dé fruto en abundancia, porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida. De la misma manera que ahora, al pronunciar las palabras sobre el pan y el vino, y se transforma su esencia, de manera que ya dejan de ser solo pan y solo vino, se transforma nada más y nada menos que en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cristo que está totalmente presente. El mismo Jesús que está en el cielo se hace presente en su cuerpo y su sangre y viene a nosotros para darnos vida. De la misma manera, la palabra de Dios tiene esa fuerza para tocar la esencia más profunda de nuestro ser y es capaz de cambiar tu esencia y la mía para que podamos participar de la misma vida de Jesús. Pero para eso supone fe. Y fe supone creer que Dios es capaz de hacer eso, que para Dios nada es imposible. Y si lo es imposible, entonces hay que dejarlo, pero para eso hay que escuchar. Por eso, queridos hermanos, quien tenga oído, que oigan. Vamos a continuar ahora nuestra celebración. Qué bonito saber que es el mismo Señor Jesús que viene ahora en la Eucaristía. Ojalá lo reconozcamos en su palabra, pero sobre todo al partir el pan. Nos ponemos todos de pie. Hermanos, creen en un solo Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, que nació de la Virgen María, murió, resucitó, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, que es el Señor y dador de vida. Creen en la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Creen en un solo bautismo para el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe, de la cual nos gloriamos de profesar. Vamos a continuar ahora nuestra celebración y ofrezcamos a Dios Padre nuestras oraciones. Por la Iglesia, que compartamos con los demás la esperanza y la vitalidad del Evangelio en obras y palabras, para que todos conozcamos la misericordia de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que comparten la palabra de Dios,
predicadores, maestros, padres y madres, escritores, que anuncian fielmente la misericordia de Dios para que todo el mundo encuentre al Dios vivo. Roguemos al Señor. Que Dios les fortalezca en su misión y les proteja de la enfermedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para una renovación de justicia, que el reino de Dios, de la justicia y la paz se desarrolle plenamente en nuestros corazones y en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos, que el amor sanador de Dios les toque, alivie su sufrimiento y los restaure a la salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Vanessa Guillén y el eterno descanso de Delfina Jiménez y por todos los que han fallecido recientemente, que Dios les dé la bienvenida a la luz radiante de su presencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones que hoy te presentamos en nombre de Cristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Hermanos, nos podemos sentar. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que, al recibirlos, sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos todos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y a los santos, te aclamamos llenos de alegría. De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. De tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. No es que tengamos hoy muchos anuncios, rapidito, un anuncio que nos vino de parte de la escuela, es donde en un momento dado dice, si queremos que nuestros hijos estén seguros y en una comunidad que los acoja y les ame, con valores evangélicos y den una educación excelente, insumergiéndolos en nuestro programa de lenguaje, vengan a Santa Filomena, donde corrientemente ahora tenemos matrículas abiertas desde kinder hasta el octavo para este próximo año que viene. Para más información, por favor, miren nuestra página web o la página web de la escuela en sí. También les queremos recordar que estamos teniendo la exposición del Santísimo de martes a viernes de 3 a 6 de la tarde. Algunas personas me han comentado, ¿no sería bueno tal vez hacerlo un poco más tarde? Es algo que estamos revisando en este momento. Tal vez podemos tenerlo hasta las 7 o las 8, veremos a ver. Pero por el momento estamos exponiendo el Santísimo de 3 a 6 de la tarde. También tenemos las confesiones de 3 a 4 los sábados, y para las personas que no pueden a esa hora, si me llaman, con mucho gusto hacemos una cita y yo con gusto les puedo escuchar su confesión. Por último, hubo un correo electrónico que salió a nombre mío pidiendo tarjetas de eBay, de certificado de eBay. Yo no pido de eBay, yo lo que pido son de Starbucks, así que no fui yo. No fui yo, Así que tengan mucho cuidado, por favor. Si reciben este correo, por favor, bórrelo, no lo responda. Se ve que se colaron por nuestra cuenta de Facebook, o al menos tomaron la información de ahí e hicieron pasar el correo electrónico como si fuera yo el que estaba pidiendo asistencia para las personas necesitadas a través de tarjetas de eBay. La persona que lo hizo sabe lo que está haciendo, porque lo puso de tal manera que hasta yo casi me lo creí y le iba a mandar yo también una tarjeta también. Pero por favor les pido, no hagan caso de esto. Ya hemos empezado a mandar toda la información a todas las personas que tienen cuentas con nosotros o sus correos con nosotros, para que eviten esta situación y no vayan a caer en el fraude, por favor. Para más información pueden llamar a la parroquia y le daremos toda la información. Si miran directamente en nuestra cuenta de Facebook, o si no en la página web de nuestra parroquia, verán ahí toda la información, y si se quieren comunicar con la FBI lo pueden hacer, que allí hemos puesto el enlace. Muchísimas gracias. Inclinen la cabeza, por favor, para recibir la bendición del Señor. Padre bueno y eterno, te damos las gracias porque en esta celebración de nuevo nos has dado y nos has entregado a tu Hijo a través de su palabra y de la Eucaristía. Te queremos pedir que nos ayudes a ir trabajando nuestra mente, corazón y alma, para que como terreno bueno y fértil seamos capaces de acoger la semilla de su palabra, y esta semilla de fruto en abundancia, para que gocemos ya desde hoy de la abundancia de su vida, que brota hasta la vida eterna. Te lo pedimos por el mismo Cristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, que tengan todos muy buenas tardes.